Buenos días a todos. Muchas gracias por unírsenos en este webinar de GeoSolutions Consulting sobre monitoreo de cultivos tropicales con imágenes satelitales de alta resolución espacial y temporal. Hoy tenemos a dos invitados especiales de la empresa Planet Labs, a nuestra representante de Centroamérica, de Elena Rodríguez, y el doctor Ariel Seidband, nuestro especialista en cultivos tropicales. Les voy a hablar un par de minutos sobre la empresa de GeoSolutions Consulting. Mi nombre es Oscar Andrés Díaz, soy ingeniero de soluciones aquí en GeoSolutions Consulting. Y GeoSolutions Consulting es una empresa panameña creada en el 2003 con el objetivo de explotar las tecnologías geoespaciales, con el objetivo de impulsar apoyar el crecimiento de diversas industrias en nuestro la nueva era de negocios digitales. Somos proveedores líderes en diversas imágenes, tecnologías de imágenes satelitales, ya sea de alta resolución visuales, radares y diversas otras tecnologías. El personal de GeoSolution Consulting tiene 20 años de experiencia en el mercado latinoamericano y representamos a la región de Panamá. Tenemos oficinas en Panamá, oficinas en El Salvador. Representamos toda la región de Centroamérica y República Dominicana. Nuestros partners que nos proveen de nuestras tecnologías, entre ellos están la empresa Planet Labs, la cual va a hablar hoy. Ellos tienen una plataforma de monitoreo de grandes áreas que cubre todo el mundo y tienen imágenes que van desde los 3 metros hasta 50 centímetros de resolución. Otra empresa es Maxar Technologies, que anteriormente siempre se ha dedicado al negocio de las imágenes de alta resolución. Tiene hasta 30 centímetros de resolución y tiene también una plataforma que toma archivos nuevos, viejos de décadas anteriores, creo que va hasta 1999, y tiene también mosaicos globales. Otra empresa es Airbus, que tiene imágenes ópticas y radar y hasta 50 centímetros de resolución. Y otra empresa que recientemente comenzamos a representar, llamada Capella Space, la cual ofrece tecnología de radar de apertura sintética hasta 50 centímetros de resolución. Utilizan una técnica llamada Multilook para mejorar la calidad de la imagen y de desarrollar mosaicos de alta resolución. Tenemos Intermap, que provee modelos de elevación digital de todo el mundo, junto a servicios web que le ayudan en la integración a aplicaciones customizadas. Tenemos Google Maps Platform, que es líder mundial en soluciones geoespaciales y cartografía digital. Tenemos la empresa Hexagon Geospatial, que provee herramientas para manejo de datos geoespaciales y creación de plataformas web integradas dentro de un entorno empresarial. Ofrece herramientas como Imagine, Smart Maps, Apollo, Luciad, Geomedia y Smart Client. Tenemos también la empresa Planetec, que provee soluciones de monitoreo en radar y específicamente se encarga de interpretar las señales de radar y convertirlas en información para accionar y prevenir accidentes o prevenir algún otro tipo de desastre natural. Se especializan en monitoreo de incendios, calidad de agua, de formaciones de terreno y estructuras. También proveemos servicios de sensores aerotransportados, como vuelos LIDAR y fotografía aérea. Y sin más ni menos, vamos a presentarles a Elena Rodríguez, nuestra representante de Planet. Voy a dejar de compartir y Elena puede empezar. Hola, muchas gracias, Oscar Andrés. Bueno, buenos días a todos. La verdad que antes de dar inicio, sí quisiera agradecerles a todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Sé perfectamente que es un día importante para muchos de nosotros y yo sé que muchos no estamos trabajando en la región, pero bueno, me complace y agradezco mucho, la verdad, la participación de todos ustedes.
Bueno, soy Elena Rodríguez, soy la gerente comercial para la parte de México, Centroamérica y el Caribe. Somos un grupo grande en LATAM, distribuidos en todo el resto de la región. Nosotros partimos del principio de que no puedes arreglar lo que no puedes ver. Esto se debe, pues, hemos estado mirando todos los retos que existen en el mercado geoespacial, donde necesitas tomar decisiones comerciales oportunas, pero tienes datos inexactos y desactualizados, lo que lleva a una falta clara de percepción de la realidad, inacción y decisiones desinformadas o simplemente malas decisiones. La historia de Planet comienza en el año 2010, es una empresa relativamente joven, fue fundada por un grupo de ex científicos de la NASA. En el año 2014, nuestro CEO, Will Marshall, presenta o informa sobre su misión de poder tener imágenes del planeta diariamente. En el año 2015 se inicia el camino para lograr este objetivo, se lanza un número importante de satélites y es en el año 2017 cuando esta misión se ve realizada y hemos estado colectando imágenes diariamente sobre el planeta hasta el día de hoy. El enfoque tradicional se está quedando un poco corto en cuanto a la información de la cual disponemos la comunidad de usuarios de la parte geoespacial. Existen muchos servicios, pero existe todavía una cobertura limitada, hay poca revisita, hay un acceso, digamos, ineficiente a los datos y pues cuando queremos extraer información relevante se puede convertir en algo bastante crítico. Todo esto que he mencionado se puede resumir en este slide, pues en el lapso de un día, una semana o un mes ocurren cambios tan significativos que el hecho de no tener información a la mano puede traer consecuencias bastante críticas. Por ejemplo, de la noche a la mañana aparece una carretera o aparece un camino que conduce a tala ilegal y árboles de 1000 años pues se pierden para siempre. Este sería otro ejemplo claro del cual en nuestra región nos vemos bastante afectados, que es cuando tenemos que enfrentar una situación como un desastre natural y hay áreas que se ven devastadas y no tenemos información oportuna para poder acceder a esas zonas que son que son críticas, ¿no? Y tenemos que actuar rápidamente. Nosotros, dentro de nuestras aplicaciones, contamos, nuestras imágenes son aptas para todas las aplicaciones de defensa, inteligencia, manejo de emergencia forestal, mapeo, todas las que están mirando, pero la más importante donde nos estamos enfocando es en la parte de agricultura, por lo que significa para la humanidad y además porque nuestra capacidad de tomar imágenes diarias nos brinda la posibilidad de atender efectivamente este sector. Dicho esto, pues las buenas noticias es que Planet se define como una empresa aeroespacial, es con agilidad aeroespacial. Mantenemos el concepto de la democratización de las imágenes satelitales y ofrecemos plataformas basadas en la nube donde es apta para todos los usuarios y puedes tener acceso a información bastante rápido, información que ya está automatizada. Creemos que hay una mejor manera para la percepción a la velocidad del cambio. Nuestra misión, como ya comenté, cubrir con imágenes el mundo entero todos los días, haciendo que los cambios sean visibles, accesibles y accionables. El día de hoy, y con base a nuestra misión, Planet cuenta con más de 180 satélites de los Dove y de la nueva constelación de los Super Dove. Son imágenes de 3.7 metros, procesadas a 3 metros,
y también tenemos una constelación de imágenes de alta resolución de SkySat con 50 centímetros. Las imágenes de SuperDove o PlanetScope Monitoring son imágenes que el usuario no requiere solicitarlas, pues todos los días, si accedes a nuestra plataforma, encontrarás una imagen de tu zona de interés. En cambio, las imágenes de SkySat vienen a complementar también las soluciones para muchos usuarios, y acá sí necesitas solicitar una imagen y realmente la respuesta es bastante rápida por el simple hecho de tener 21 satélites en órbita funcionando en este momento. Y con esto, pues no me quiero extender mucho más. Nuevamente le doy las gracias a todos y estamos acá en el panel para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Elena, por tan interesante presentación. Les recuerdo a todos nuestros invitados que tienen en la pestaña de preguntas y respuestas en la sección de abajo, donde pueden hacernos llegar cualquier duda que tengan sobre cada presentación y se las respondemos al final. Ahora el doctor Ariel nos va a hacer su presentación. Buenos días a todo el mundo, espero que anden bien hoy. Primero, gracias por estar, sé que muchos no están trabajando y la verdad me parece fascinante que estén acá. Esto también va a estar disponible, creo que en YouTube, decía Oscar, así que para la gente del futuro, si me está mirando, espero estar más flaco en el futuro. Así que puse la pantalla para ser consciente de eso. Bueno, vamos a hablar un poco de satélites y de cultivos tropicales. La idea de hoy es hablar un poco primero de satélites, así estamos todos más o menos en la misma, con el mismo nivel de entendimiento, así cuando hablamos de, por ejemplo, algo que nosotros llamamos NDVI, todos sabemos lo que es. Por ahí para algunos es un poco, ya lo saben, me imagino, pero nunca viene mal reforzar algunos conceptos. Vamos a ir muy rápido a través de eso. Después vamos a hablar un poco de agricultura tropical y de las particularidades. Me parecía muy importante cuando hablamos con Oscar de qué podíamos preparar para hoy. Para mí era muy importante hablar de cultivos tropicales, porque por lo general hay mucha investigación y mucha experiencia en usar datos de satélites en los trópicos, pero muchas veces cuando vamos a los libros o escuchamos las aplicaciones, muchas veces vienen de cultivos templados o de cultivos como maíz, soja, trigo, y para mí era importante reforzar la idea de hablar de usos de caso en cultivos tropicales, así que vamos a hablar de eso. Y la idea también es que, por favor, yo tengo mucho material, dejé afuera muchas cosas, muchos cultivos que no pudieron entrar, pero que los tenía preparados. Así que si después en el chat quieren ir agregando, miren, me gustaría que hables de un poco de, no sé, estoy inventando algo, de mango, de estimación de rendimiento de mango, o de algunos cultivos que por ahí dejé afuera, o algún concepto, tienen una pregunta, si quieren ir poniendo en el chat y yo voy a ir respondiendo también. Porque a mí me gusta que las cosas sean interactivas, pero dada la circunstancia mundial, estoy en mi casa solo gritándole a un monitor, así que si pueden o quieren colaborar con la interactividad, bienvenida. Bueno, como íbamos a hablar de imagen satelital, lo primero que me pareció importante era mostrar una imagen satelital. Esta es una imagen satelital de Guatemala, donde mayormente se cultiva caña de azúcar. Esto es del 20 de abril del 2020 y esta fecha es porque es mi cumpleaños, así que todos ya saben que el 20 de abril es mi cumpleaños. Acá pueden ver cómo hay algunos campos que no están sembrados. Esta imagen es lo que le llamamos RGB. ¿Por qué? Porque tiene las bandas red, green and blue, las bandas roja, verde y azul. Y esto es lo que ustedes verían si estuvieran en un avión volando por encima y sacan una foto con su teléfono. Ahora, si nos adelantamos unos meses, ya vemos, por ejemplo, que acá se cosecharon muchos campos y podemos empezar a extraer hasta de algunos campos que todavía son cultivados. Por ahí podemos ver que hay una mayor densidad de vegetación en algunos, pero es limitada de alguna forma en agricultura la cantidad de cosas que podemos decir de imágenes visuales o, RGB o RGB que podemos aprender. Esto a propósito son imágenes de nuestra empresa de Plan. Ahora, la capacidad de ver cosas en imágenes de satélite tiene que ver con la resolución espacial.
hay diferentes constelaciones. A modo de ejemplo, esta es una imagen, esto es en California, un campo en California, pero tenemos una imagen de 3 metros, en este caso de Planet, una imagen de 10 metros, en este caso de Sentinel, que es una constelación europea, y en este caso 30 metros de Landsat. Y ya ven cómo en realidad la resolución espacial determina la cantidad de cosas que podemos identificar, de elementos que podemos identificar en una imagen. La escala espacial define muchas veces la calidad de los productos espaciales. La otra es la resolución temporal, ¿sí? Porque yo lo que le mostré, por ejemplo, era la diferencia eran meses que pasaban, pero nosotros, por ejemplo, en Planet ofrecemos imágenes diarias, donde muchas veces cosas que cambian diariamente, como puede ser la cosecha, donde se puede observar, por ejemplo, en caña de azúcar se ve un cultivo y al otro día no se ve nada, o los ejemplos que mostró Elena de deforestación. Los satélites de Sentinel tienen un tiempo de revisita de 5 días, o sea, uno tiene una imagen de cada 5 días, y los de Landsat, que son los de 30 metros, tienen una revisita de cada 16 días. Entonces quería primero hablar un poco de la resolución espacial y temporal y la importancia de esto para entender qué está pasando en los sistemas agrícolas. Yo lo que le mostré era una imagen de esto, RGB, que es lo que ustedes sacarían con su teléfono o sacan con su teléfono en cualquier lugar. Ahora, los satélites por lo general tienen más bandas que rojo, verde y azul. En este caso voy a hablar también de una banda que se llama Near Infrared o infrarrojo cercano. Y lo que permiten estas bandas es hacer lo que se llama matemática de bandas. Y en agricultura en particular, lo que tenemos acá es un ejemplo, es una hoja a la izquierda que está un poco, supónganse que se está marchitando, y la derecha es una hoja que está saludable. Las hojas que se están marchitando o que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad o algún daño o alguna plaga, por lo general, la reflectancia de las diferentes bandas, la del infrarrojo cercano, es menor en comparación con una hoja saludable. Y eso lo que nos permite es hacer, digamos, y nosotros lo que tenemos con los satélites es que cada banda tiene un valor de reflectancia. Entonces lo que podemos hacer, y me imagino que la mayoría de los que están acá lo saben, pero para los que no, podemos hacer cosas como NDVI, que simplemente hacer la diferencia en los valores de reflectancia entre las diferentes bandas, y que en particular NDVI se usa tanto en agricultura porque nos permite diferenciar entre cultivos o situaciones del cultivo o plantas o hasta porciones de la planta que están saludables contra las que tienen alguna enfermedad o algún estrés. NDVI o muchos de estos tipos de lo que se llaman índices de vegetación, también lo que nos permiten es no solamente diferenciar entre porciones saludables y no saludables del cultivo, sino que también nos permiten ver la progresión, entender la progresión de cuánto está creciendo el cultivo, ¿sí? Porque también, a diferencia del suelo, los cultivos reflejan mucho más infrarrojo cercano. Entonces, en este caso es uno que se llama EVI, que acá les puse la ecuación, no se vuelvan locos con las ecuaciones, pero la idea es que con satélite también podemos medir a lo largo del tiempo cómo va creciendo un cultivo, no solamente diferenciar entre sano y enfermo. Y esto es un gráfico que es muy complejo, pero básicamente acá lo que tenemos es, quédense con la barra de arriba, tenemos el NDVI, y acá tenemos lo que se llama índice de área foliar. El índice de área foliar es la cantidad de hojas que tenemos por unidad de superficie, ¿sí? Si tenemos una hoja cubriendo el suelo, el índice de área foliar, o en inglés Leaf Area Index, sería 1, si tenemos 2 sería 2, y acá lo que vemos es como NDVI, ¿sí?, permite detectar en índices de área foliar de 1, 2, 3, permite diferenciar cómo va progresando el cultivo. Por lo general, un problema que tiene NDVI es que en situaciones de densidad de canopeo muy elevada, donde tenemos muchas hojas, que es típico de la agricultura tropical, tendríamos que ir hacia otros, por lo general, y vamos a hablar un poco de esto después, hacia otros índices de vegetación que no se saturen tan fácilmente, como por ejemplo, este es uno que se llama WDRBI, que es básicamente NDVI, pero se multiplica el infrarrojo cercano por un coeficiente. Estoy yendo muy rápido porque asumo que mucha de la gente que está acá sabe de esto. Solamente quiero de vuelta reforzar unos conceptos y pregunten,
esto no es una clase sobre remote sensing, yo no sería un buen profesor de remote sensing, pero encantado de hablar más de esto, pero voy a pasar, así hablamos un poco más de agricultura, que es lo que yo sé o digo que sé, ustedes evaluarán mejor. Para tener algún concepto visual, el índice era foliar, por ejemplo, de un cultivo de maíz, que sería parecido a 1, digamos, es esto, porque en realidad lo que el índice era foliar de un cultivo, lo que se tiene que imaginar es que está cubriendo todo el campo entero, digamos, la superficie del suelo entera, a pesar de que este maíz tiene bastante más de una hoja. Y un índice área foliar 7 es esto. O sea, maíz llega hasta 7 en algunos casos. Y esto lo que quiere decir es que si uno corta todo este maíz y apila todas las hojas encima, lo que termina es teniendo 7 hojas que cubren toda la superficie del suelo. Eso es un tema conceptual, por ahí es un poco más, por ahí en la otra es un poco, no es perfecto este número que yo le estoy dando pero es para que tengan un concepto visual. La forma de medir índice área foliar experimentalmente es ir con esto que es como un escáner y medir hoja por hoja. Lo he hecho, esta es una foto mía rompiéndome la espalda, pero la verdad que satélite es una forma bastante mejor de hacer esto definitivamente. Ahora que doy por básicamente cubierta la parte de remote sensing, vamos a hablar un poco de agricultura tropical. No esperaba esta animación, pero una cosa que quiero aclarar y que comenté al principio es que históricamente las prácticas agronómicas, todo lo que es la ciencia de la agricultura, muchas veces vienen de climas templados. El ejemplo típico es la estación experimental de Rothamsted en Inglaterra, que tiene más de 200 años, donde se desarrollaron muchas de las prácticas agrícolas que usamos en todo el mundo. Sin embargo, el clima de Inglaterra es muy diferente del clima que tenemos en el Caribe, en América Central y en la agricultura tropical en general. La agricultura también es diferente y lo que yo vengo, no soy el único, pero quiero reforzar es que tenemos que desarrollar para sistemas tropicales tecnologías apropiadas en vez de importar muchas veces prácticas de ambientes diferentes. Y lo digo esto porque en remote sensing, en sensores remotos pasa mucho que decimos, esto funcionó en maíz en Nebraska, vamos a probarlo en maíz en, no sé, voy a hacer en México o en África, donde las situaciones son muy diferentes y hasta los colores ya son diferentes, el suelo es diferente. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta y también ese es el propósito de este webinar. A propósito, por ahí ustedes se preguntarán, ¿por qué hay alguien argentino? Si no se dieron cuenta, soy argentino, hablando de cultivos tropicales. Yo no nací en área tropical, pero trabajé mucho, hice mi doctorado en áreas tropicales. Me siento seguro hablando de temas de sistemas agrícolas tropicales. Esto solamente para generar más visualizaciones. Este es un típico cultivo de cacao en Ecuador. Y esto es una imagen de gente cosechando trigo en Kansas. Y lo que me parecía importante para hablar un poco de este contraste es, en los cultivos tropicales, por lo general, estas son generalizaciones todas, la mayoría de los cultivos son perennes, ¿sí? No son cultivos anuales, mientras que en los climas templados, por lo general, tenemos la mayoría de cultivos anuales. El mejoramiento genético, ¿sí? El trabajo y el dinero invertido en mejorar genéticamente las especies o los cultivares, los híbridos que plantamos, es mucho más bajo en los cultivos tropicales que en los cultivos templados. Y esto lo que hace es que el manejo de enfermedades y plagas, y también de malezas, dependa mucho más del manejo agronómico que de la genética en los trópicos. Mientras que en cultivos como soja, maíz, trigo, muchas veces lo que es manejo de enfermedades, ya la genética ya se hizo cargo de eso. Con respecto a las labores, en los cultivos tropicales tenemos muchas labores manuales, muchas aplicaciones manuales de productos, muchas plantaciones o siembras manuales, mucha cosecha manual, diría que una parte significativa, mientras que en los cultivos templados,
tenemos una gran parte, o la gran mayoría, ya está mecanizado. Salvo algunos cultivos hortícolas, yo diría que la gran mayoría de los cultivos en climas templados están mecanizados. Eso no solamente es importante a la hora de entender la escala y cómo se trabaja, sino también de entender los datos. Hoy por hoy en la agricultura, muchos de los datos que se colectan provienen de maquinaria. En cambio, cuando uno está haciendo trabajo manual, digamos, la máquina es uno y la capacidad de recolectar datos de ese cultivo es diferente y hay que adaptarse a eso, y vamos a hablar un poco de eso hacia el final. Y bueno, ni que hablar de los suelos. A propósito, no sé si están mirando a mi cámara, no hay mucho para ver tampoco en esta cara, pero si a alguno le interesa este libro sobre suelos en los trópicos que salió el año pasado de Pedro Sánchez, lo súper recomiendo, se llama Propiedades y manejo de los suelos en los trópicos. Súper interesante y apropiado para esto. Y además quería mostrar que tengo el libro porque me parecía que era importante. Bueno, ahora, para lo que es sensores remotos de agricultura tropical, nosotros tenemos algunos desafíos extras. Tenemos nubes, ¿sí? Si ustedes van y miran fotos de cultivos tropicales, van a ver un cultivo y arriba hay nubes. Hay muchas nubes. Y nosotros en Planet trabajamos mucho con cultivos tropicales porque al tener una mayor frecuencia, la probabilidad de tener una imagen más frecuente sin nubes es mayor. Entonces, definitivamente nubes es un desafío, porque nosotros con los satélites, si hay una nube, le sacamos una foto a la nube. No podemos hacer magia en nuestro caso. Y lo otro es que hay mucha agricultura tropical de pequeña escala. ¿Sí? Entonces, este es un caso de una plantación de café en Honduras. Entonces, en este caso, lo que es importante es, yendo al principio de la presentación, no solamente la frecuencia temporal para tener imágenes sin nubes y entender qué está pasando, sino también tener imágenes de una resolución espacial acorde al sistema en el que estamos trabajando, que nos permite diferenciar. Muchas veces, por ejemplo, si uno está mirando un cultivo de trigo en Ucrania o acá en el norte de Estados Unidos o en Canadá, son tan grandes los campos que la verdad que la escala espacial no es tan importante. Pero en este caso que estamos trabajando con sistemas de un tamaño bastante considerablemente menor, la escala espacial es algo, la resolución espacial es muy importante y hace una gran diferencia, y vamos a hablar un poco de eso también en algunos casos de uso que traje. Solamente para dar un poco más de contexto, lamentablemente esto lo saqué de FAO y excluí algunos cultivos, por ejemplo, maíz, arroz, que se cultivan tanto en sistemas templados como en sistemas tropicales. Lo que traté de hacer es agarrar solamente cultivos tropicales y para las áreas del Caribe, América Central y Sudamérica, y ven cómo caña de azúcar, y esto por superficie, es el primero. Por lejos también hay no solamente eso implica que el mercado es más grande, y eso implica también que hay más gente interesada. Entonces por eso voy a hablar un poco más de caña de azúcar por ahí, pero muchos de los casos y de las enseñanzas se pueden aplicar a otros cultivos. Vamos a hablar un poquito de café, vamos a hablar de arroz también. Tenemos sorgo, mandioca, tenemos cacao, esto es palma de aceite, bananas, plátanos, cocos, y bueno, ya después mangos, tabaco y aguacates. Nosotros le decimos paltas en Argentina, pero yo puse aguacates porque sé que la mayoría del mundo le dice aguacates en las filminas. Bueno, con respecto a lo que es manejo de cultivos tropicales, voy a hablar de tres grandes grupos de casos de uso. El primero son temas que tienen que ver con agronomía per se. Vamos a hablar un poco del manejo de la nutrición, del manejo de enfermedades, plagas y malezas. Vamos a hablar de estimación de rendimiento, que es un tema que es muy importante, sobre todo en cultivos tropicales, donde muchas veces hay esquemas de agricultura de contrato donde hay muchos interesados en entender cuál es la oferta y cómo viene la producción, porque hay un contrato firmado por ahí con un supermercado. Por ahí es un cultivo en Colombia que hay firmado un contrato con un supermercado en Europa para exportar mangos, supongamos. Y bueno, entonces entender temprano cuánta producción va a venir de estos campos es fundamental. Y después vamos a hablar un poquito de sustentabilidad, que me parece que es siempre importante, pero en el caso de cultivos tropicales me parece que es muy importante, y nosotros estamos viendo Planet trabaja en todo el mundo y estamos viendo algunas tendencias
globales que me parecía importante también considerar en nuestra región. Lo primero que quería hablar es un poquito del manejo de la nutrición, manejo de nutrientes, digamos. Y este es un trabajo, yo a propósito, como acá abajo van a ver que hay un apellido y un año, eso es el primer autor de este trabajo, son trabajos científicos, y el año. Lo hago por dos cosas. Primero, para que sepan que yo no inventé todas estas cosas, sino que vienen de alguien, es como una especie de una forma de dar crédito. Y otra es porque es una forma para ustedes de, si les interesa esto, seguirlo y leer un poco más. Y una cosa que quiero reiterar es que yo, encantado de hablar, a mí me encanta hablar, por si no se dieron cuenta, estoy hablando solo hace media hora ya. Cuando quieran, me contactan, hablamos de esto, encantado. Volviendo a este tema en particular, esto es un trabajo que salió este año que a mí me resulta súper interesante y que lo quiero compartir con todo el mundo. Acá estamos. Vamos a enfocarnos, esto son muchos gráficos y muchas palabras, así que vamos a enfocarnos de a poco, vamos a entenderlo de a poco esto. Vamos a enfocarnos en el gráfico de acá de la izquierda. Este es el paradigma viejo, que yo le llamo actual, de manejo de nutrientes en agricultura, donde ¿qué hacemos? Agarramos y sacamos una muestra de suelo, y a partir de la muestra de suelo la interpretamos, y a partir de eso entendemos cuál es la cantidad de nutrientes, por ejemplo, en este caso le llaman nutriente A, pero nutriente puede ser nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, etc. ¿Cuántos nutrientes están disponibles para nuestro cultivo? Y después lo que se hace es, a partir del entendimiento de cuál va a ser la demanda de ese cultivo, se fertiliza la diferencia. ¿Sí? Si yo digo, necesito 100 y tengo 20, aplico 80 de fertilizante. El problema con esto es que la aplicación del fertilizante se realiza solamente a la siembra o antes de la siembra. Entonces, la incertidumbre es muy elevada, porque en realidad la demanda del cultivo va a depender del cultivar que se termina, o sea, de lo que se termina sembrando, de la interacción entre el suelo y el clima y del manejo, que son todas cosas que a priori más o menos se saben, pero en particular lo que es la interacción suelo-clima es muy difícil de saber. Entonces yo puedo fertilizar para obtener una cantidad, por ejemplo, de maíz, y termina siendo año seco y termino teniendo la mitad. Pero yo fertilicé para el doble, ¿sí? Y eso, bueno, resulta en una pérdida económica y también hay un tema ambiental ahí, ¿no? O sea, estoy aplicando nitrógeno que no se va a recuperar todo lo que se aplicó. Ahora, estamos yendo lentamente hacia un nuevo paradigma de manejo de nutrientes, donde y esto, sígame porque esto es un gráfico que no es tan fácil de entender, pero lo que se hace es, en vez de mirar al suelo y tratar de especular en cuál es la necesidad del cultivo, lo que se hace es se mira al cultivo. Entonces se aplica una dosis básica de fertilizante al inicio, pero después lo que se va haciendo es, en esta línea verde lo que representa es, la representación de esto sería cómo está evolución, o sea, cuál es la evolución del cultivo entre cómo está ahora y cuál sería el máximo potencial de rendimiento, ¿sí? Y uno sería cuánto habría que fertilizar para alcanzar ese potencial máximo, que es lo que hacemos acá al principio. Ahora, al nosotros saber más o menos cómo viene el cultivo durante el ciclo, ir monitoreándolo, en este caso con sensores remotos, también se puede hacer con otras tecnologías, lo que nos permite es tener ser mucho más eficientes en lo que es la aplicación de nutrientes y también reducir el riesgo ambiental, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando uno se pasa del óptimo de lo que el cultivo requiere, está aplicando de más y ese de más a algún lugar va. Sé que lo apliqué muy vagamente y Gilles Lemaire, que es el autor, si supiera castellano y me estaría escuchando, por ahí me estaría pegando acá atrás de la espalda, pero más o menos esta es la idea de ir desde un manejo que tiene que ver muy especulativo, con un pronóstico de mucha incertidumbre, basado en el suelo, hacia un paradigma que esté basado en mirar lo que le pasa al cultivo, que es el mejor indicador.
Un ejemplo de esto en cultivos tropicales es el manejo del arroz. Este es un caso que viene de Australia. Yo voy a traer casos de todo el mundo, no solamente de América Latina, porque arroz sigue siendo arroz y se puede cultivar, en este caso es en climas tropicales, en Australia. Y sabemos que una aplicación única a la siembra es menos eficiente que dividir la aplicación, y lo que sugieren en este caso es dividir en una aplicación base a la siembra y aplicar durante la iniciación de la panícula, que es la iniciación del ciclo reproductivo en arroz. Panícula, en Argentina se le decimos panoja, pero quería mostrar esto. Ahora, ¿cómo sabemos durante, o sea, antes de que sea el ciclo, de que se inicie la panícula, que se inicie el ciclo reproductivo, cómo sabemos el estado nutricional del cultivo? En este caso usaron dos indicadores para ver esto. Y sabemos que hay metodologías manuales como SPAD, que es un sensor que uno hace un clipeo de la hoja y te da una lectura de nitrógeno. El otro es directamente arrancar hojas, mandarlas al laboratorio y que vuelvan, pero eso tiene un costo más elevado, requiere tiempo también. Ahora, lo que ellos hicieron fue decir, bueno, ¿por qué no usamos satélites para medir nitrógeno en el cultivo? Y lo que hicieron fue usar dos tipos diferentes de índices de vegetación. Como les contaba al principio, usaron este NDVI, que vamos a hablar mucho, y algo que se llama NDRE, que es igual que NDVI, pero en vez de la banda roja se usa una banda que se llama Red Edge en inglés, que es una banda que nosotros tenemos en Planet ahora, que es una banda que lo que permite muchas veces es entender el contenido de nitrógeno del cultivo. Y en este caso lo que pudieron ver es que el R cuadrado, que es una medida de cuánto explica los datos, la variabilidad de la variable que se trata de predecir, con el NDVI la predictibilidad era muy baja, solamente se explicaba el 26% de la variabilidad, mientras que en el NDRE pasaba 0.76 o 76%, que es algo que se considera bastante elevado. Y lo que quería destacar de esto es, primero, un uso de caso que se corresponde con este nuevo paradigma de manejo de nutrientes, y lo otro es de cómo la banda de Red Edge, en este caso, es la importancia del Red Edge para el manejo de nitrógeno en cultivos. Ahora, bueno, hablé muy rápido de manejo de nutrientes, ahora voy a hablar un poco de monitoreo. Monitoreo, la verdad que es una parte muy grande, era el título de la presentación, así que voy a estar un poco de tiempo hablando de monitoreo. ¿Qué es monitoreo? Monitoreo es lo que hace este señor acá en un cultivo de piña. Va y hay que caminar el campo, fijarse si hay algún problema, arrancar algunas plantas, ver si hay nematodes, ver si hay deficiencia de nutrientes, si hay malezas, si hay enfermedades, síntomas de enfermedades. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque a la gente le gusta caminar el campo, la verdad que no. Yo lo he hecho, me gusta, pero llega un momento que uno se cansa. El tema es que hay que identificarlo lo antes posible para tratar de ofrecer una solución, ¿sí? Y lo que es importante es no solamente identificar que hay un problema, sino también caracterizarlo. O sea, decir hay un problema es relativamente fácil. Lo difícil es decir, este es el problema. Lo que históricamente se hizo fue caminar los campos, se sigue haciendo. Lo que el satélite permite hacer sería como, el satélite lo que permite hacer es proveer información como si uno caminara todos los campos todos los días. Y esto es muy poderoso, y también hay muchas tecnologías que lo que permiten hacer es, ni siquiera uno tiene que ir viendo las imágenes, se pueden directamente generar alertas basadas en los diferenciales de NDVI, como les mostré antes, entre porciones saludables y porciones no saludables de los cultivos. Vamos a hablar del caso de banana. Este caso es un caso que tiene en vilo al mundo. El mundo dice, nos vamos a quedar sin bananas. Es la llamada enfermedad de Panamá. Y perdón, Oscar, Gabriel, sé que no es culpa de Panamá, pero nosotros muchas veces en lo que es fitopatología le otorgamos un nombre a las malezas o porque es de dónde provienen. Es Fusarium, Oxysporum, cubense, en este caso la raza tropical 4, que no tiene tratamiento. Digamos, no hay un fungicida para Fusarium. Fusarium es un hongo que es muy persistente en el suelo. Y las opciones que tenemos son desarrollar variedades resistentes, que todavía están bajo desarrollo, en mi entendimiento, o hacer cuarentena de las áreas afectadas, digamos, no mover material
vegetal o suelo de las áreas donde sabemos que esta enfermedad está presente, con lo cual es muy importante detectar la presencia de esta enfermedad. En este caso es una tesis de maestría que fue en Filipinas, donde lo que este investigador hizo fue usar Landsat 8, que son esas imágenes de 30 metros, para identificar áreas afectadas por la enfermedad en Filipinas. Lo que ocurrió es que también ese año fue un año niño, y en las Filipinas el año niño determina que sea un año de sequía. Lo que pasó en este trabajo es que, lo que destaca el investigador es que fue imposible para él separar el efecto de la sequía, ¿sí?, y el efecto de Fusarium en las imágenes satelitales. ¿Y eso por qué es? Es un tema más que va directamente a la fisiología de la planta, que es que si uno mira qué hace Fusarium, uno de los primeros reacciones de la planta Fusarium es que termina generando un sobrecrecimiento de las células del parénquima del xilema, y lo que termina haciendo es reduciendo el flujo de agua a la planta, que es exactamente lo que pasa cuando hay sequía. Entonces, nosotros no podemos ver hongos, no podemos distinguir hongos de Fusarium del satélite, lo que podemos ver es lo que le pasa a la planta, y en este caso lo que le pasa a la planta es exactamente lo mismo con Fusarium que con sequía. Entonces, en este caso, no fue posible diferenciar entre los diferentes síntomas, porque es el mismo síntoma, evidentemente. En café tenemos otro caso negativo, que les quiero mostrar casos negativos y positivos, porque esto es parte de lo que les quería mostrar. Este es el caso de necrosis del grano, este es en Brasil, que en general viene de Coletotricum, que es un hongo que muchas veces genera anthracnosis en muchos cultivos. Y los síntomas de la enfermedad genera, como pueden ver acá, el grano básicamente se vuelve negro, muchas veces los tallos de las plantas, las ramas, también se secan las hojas. Es algo que volviendo a lo de NDVI, digamos, si yo les muestro, me dicen, Ariel, esto lo tendríamos que poder ver con imágenes satelitales, y en este caso usar una técnica de Machine Learning muy complicada, y no pudieron separar, yo diría, con una precisión muy elevada, los casos de necrosis. Y esto es utilizando una técnica que es un poco más compleja de Machine Learning. Entonces, otro caso negativo en el cual no se pudo tener una precisión muy elevada. Ahora, vamos a hablar de monitoreo en caña de azúcar. Esto es una pregunta que se hace mucho, que es, ¿cuántas imágenes necesito para entender cuáles son los factores que afectan la productividad? O sea, ¿cuál es la cantidad de datos que necesito? Y por lo general lo que tenemos son factores que son independientes del tiempo, que afectan la productividad, como puede ser suelo, topografía, el uso previo, factores que son anuales, que tienen que ver con condiciones meteorológicas, problemas a la siembra o a la emergencia, y problemas que son hasta de menor corto plazo, que son estacionales, como problemas con el riego, con enfermedades. Entonces, lo que deberíamos hacer siempre es tratar de usar diferentes escalas temporales, para entender cuál es el origen de estos factores que limitan la productividad. Este es un trabajo que se hizo en África, donde básicamente miraron 2 temporadas de crecimiento de un cultivo de caña de azúcar. Un año que fue seco y un año que fue húmedo. Y esto es lo que les contaba, esto es cómo se ve una curva de, en este caso, NDVI a lo largo del tiempo, donde vamos a empezar con el segundo año, se cosecha este cultivo, y ven cómo se va creciendo hasta un pico, y acá lo que se ve es la senescencia. Las hojas empiezan a secarse, y ahí es cuando el NDVI cae, el valor de NDVI cae, y ahí se cosecha de vuelta. Cuando vemos esto a la escala de campo, de lote, lo que ellos terminaron viendo es esto. Terminaron viendo que las áreas verdes son las áreas de productividad elevada, y las áreas rojas son las áreas de productividad baja, ¿sí? Esto es para el año seco y esto es para el año húmedo. Y lo que terminaron viendo es que las áreas que son bajas en el terreno, digamos, de baja altitud, tuvieron la productividad elevada en los años secos, ¿sí? Mientras que en los años húmedos, las áreas bajas son las áreas digamos, en los años secos, las áreas bajas son las áreas que están más cerca del agua, ¿sí?, de la napa, entonces tuvieron mayor productividad. Mientras que en los años húmedos lo que termina pasando, y esto es algo que vemos en muchísimos cultivos y es típico,
es que en las áreas bajas, en los años húmedos, esas son las áreas que son más susceptibles a inundación y terminan siendo las de menor productividad. Esto básicamente lo que estoy tratando de decir acá es que un año no alcanza para entender los factores que afectan a la productividad y que muchas veces es interesante mirar no solamente a varios años, si se puede tener años con climas contrastantes, sino también mirar y entender qué pasa con el clima. Y si muchas veces uno no puede predecir el clima, pero si uno puede saber si el año que viene es un año niña o niño y sabe que en su área el año niña es un año más seco o más húmedo, puede empezar a entender, por ejemplo, cómo distribuir las plantaciones, los nutrientes en función de esa productividad. Yéndonos a un caso estoy corriendo un poco porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero espero poder, voy a tratar de cubrir todos los casos de uso que tengo acá. Ahora nos vamos a mover a cultivos de arroz, muy diferente. Este es un caso donde, debido a cambio climático, sabemos que en arroz hay enfermedades que están ocurriendo en el mismo campo al mismo tiempo. Pero lo que es muy importante es separar qué enfermedades hay. Piriculariosis, que es Magnaporte oryzae, el virus de la hoja blanca del arroz, que sabemos que es muy importante en el área, tizones de la gluma, tizón de la vaina. Y esto obviamente genera pérdidas de calidad y de rendimiento, pero el desafío consiste en identificar cuál es la enfermedad que está ocurriendo. En este trabajo utilizaron imágenes de PlanetScope de 3 metros, que son las imágenes que nosotros proveemos. Esto es un poco cómo se ven las diferentes enfermedades. Acá tienen una imagen que alguien sacó con una foto directamente del campo, y esto es cómo se ve en las imágenes satelitales nuestras. Lo que hicieron acá fue utilizar muchos índices de vegetación diferentes, porque cada índice de vegetación es sensible en general a diferentes características del cultivo. Algunos son más sensibles a pigmentos, otros son más sensibles a la estructura. Y lo que hicieron fue ver cómo, en este caso, cada color verde es saludable y las otras 3 colores son las diferentes enfermedades que estuvieron mirando. Entonces miraron cómo se comportaban diferentes índices para mostrar las diferencias en las enfermedades y el cultivo saludable. Y después lo que hicieron también fue mirar cómo progresaba la enfermedad en los diferentes, digamos, el ritmo de progresión de la enfermedad. Entonces lo que hicieron fue agarrar 2 fechas diferentes. Y es lo que le llaman la normalización en 2 pasos, que es este gráfico de acá. Y lo que terminaron generando fue un mapeo bastante eficiente de enfermedades. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es un caso contrastante con el caso del café y del banano anterior, donde hasta teniendo en este caso enfermedades que afectan al mismo cultivo, hasta en el mismo lote, fueron capaces de diferenciarlas con un grado de éxito bastante interesante. De vuelta, les dejo el trabajo acá y feliz de hablar más de esto, pero me parece este es un caso de éxito muy interesante, con una metodología no muy compleja y muy inteligente lo que hicieron. Algunas lecciones de lo que hablamos de monitoreo. No todos los factores que afectan la producción de cultivos se pueden individualizar con satélites, o sea, no es posible hacer todo. Es muy difícil saber antes si es posible. En el caso de Fusarium, yo le hubiera dicho a esa persona, mira, Fusarium, si tienes un año seco, probablemente no lo vas a poder detectar. Eso sí se sabe, pero en la mayoría de las cosas hay que intentarlo. Y lo que yo siempre promuevo es entender la parte de los sensores remotos, pero también entender la agronomía. Eso es clave. Y lo otro que es clave acá, de todo lo que hablamos, es que alguien fue al campo y tenía datos de referencia, lo que en inglés le llamamos ground truth, que sería como la verdad en el campo. Nada de esto se puede hacer si no hay alguien que va al campo y mira y confirma que lo que se está estimando está ocurriendo o no. Vamos a hablar un poco de estimación de rendimiento en caña de azúcar en el tiempo que nos queda. Y un poco más después de otras cosas. Estimación de rendimiento, en el molino, o sea, en la planta procesadora, hay 3 atributos diferentes que se evalúan. El rendimiento fresco, o sea, cuántas toneladas por hectárea se sacaron, la cantidad el porcentaje de sacarosa o el azúcar, y el rendimiento, que es básicamente el azúcar multiplicado por las toneladas. Como comenté antes, y en caña de azúcar más, hay muchísima gente interesada en
entender cuál va a ser el rendimiento de caña de azúcar en áreas productivas, desde el agricultor mismo hasta las empresas que hacen bebidas azucaradas, porque ellos van a comprar azúcar y quieren saber si va a haber mucho azúcar en el mercado o no y a qué precio. Entonces, hay mucha gente interesada en entender estos volúmenes de producción. Caso más localizado y a la escala del agricultor es que en muchísimos casos tenemos un molino que tiene cuotas diarias para los agricultores. Entonces, el molino le pide al agricultor que este día le envíe 120 toneladas. Y el agricultor no sabe cuánto es 120 toneladas en superficie. Como agricultor o el que maneja la cosechadora va para adelante, no está midiendo cuántas toneladas tiene. Lo que sabe es cuánta superficie está cubriendo. Y con imágenes satelitales lo que podemos hacer es traducir de superficie a biomasa, que es lo que necesitamos saber. Ahora, voy a hablar de 3 trabajos que hablan de estimación de rendimiento en caña de azúcar. Este primero comparó 4 metodologías diferentes. Una usaba solamente NDVI, otra usaba un modelo que es más basado en fisiología, que estima 2 parámetros. El otro usa un modelo de crecimiento del cultivo, que es algo bastante más complejo, y el último solamente usa un modelo de simulación, este modelo de crecimiento. En este caso, el modelo de NDVI, o sea, solamente medir NDVI y medir el área bajo la curva de NDVI, que en realidad lo que nos determina es la capacidad de interceptar radiación fotosintéticamente activa, fue lo que dio el mejor resultado y además es el que requiere la menor cantidad de datos. Entonces, en este caso compararon 4 metodologías, algunas muy complejas, otras menos. Solamente mirar a NDVI fue lo que les dio el mejor resultado. En este caso, en vez de NDVI, los autores lo que dicen es NDVI puede funcionar, pero, como dice alguien en Argentina que es muy famoso, puede fallar. Entonces lo que usaron fue algo que se llama GNDVI, que es Green NDVI verde. Sí, entonces lo que es el NDVI verde, que en vez de rojo usa verde. Y en este caso, por lo general, lo que ellos ven es que se satura menos cuando hay una mayor biomasa, que es lo que pasa en caña de azúcar. En este caso, ellos están usando Landsat, y Landsat tiene una resolución temporal de cada 16 días. Entonces, en los meses de marzo a junio había muchas nubes, no tuvieron la posibilidad de tener mucha información. Sin embargo, si uno ve cuál era el máximo de este gen NDVI comparado con el rendimiento, la verdad que se ajusta bastante bien para los diferentes años en los cuales hicieron esto. El último es un trabajo que salió este año, que es, agarraron, o sea, me llevaría mucho tiempo explicar este trabajo, pero básicamente usaron muchísimos datos, usaron datos de clima, de suelo, de datos satelitales, agarraron, hicieron muchísimos índices de vegetación y lo pusieron todo en un modelo de Machine Learning y terminaron usando 371 variables predictivas, que es mucho, comparado con una como GNDVI. Pero en este trabajo lo que trataron de hacer es predecir 3 variables. Trataron de predecir el rendimiento, que es lo que hacían los trabajos anteriores, el porcentaje de azúcar y el rendimiento de azúcar. Y la verdad que combinar todas las variables presentó mejores resultados, y es interesante cuando empezamos a ver, bueno, ¿podemos predecir, por ejemplo, porcentaje de azúcar? Se puede, requiere una mayor complejidad, y en este caso también pudieron, a partir de este modelo muy complejo, predecir rendimiento fresco. Ahora, lo que quiero decir es que esto es algo que es bastante complicado y que muchas veces una solución sencilla es lo único que hace falta para entender rendimiento fresco. Algunas lecciones, algunas cosas que me gustaría dejar sobre el rendimiento en caña de azúcar. Hay diferentes formas de llegar a un buen resultado y el modelo más complejo no es siempre el apropiado. Y la predicción del rendimiento no es solamente importante la precisión, sino también cuándo lo sabemos. Si yo puedo predecir rendimiento el día que estoy con el tractor cosechando, es una cosa. Ahora, si yo lo puedo predecir 2 meses antes, tiene muchísimo más valor, a pesar de que por ahí la precisión es un poco más baja. Ahora, en el poco tiempo que me queda, voy a hablar un poquito de deforestación. Sé que fuimos muy rápido, sé que no sé si va a quedar mucho tiempo para preguntas, yo me puedo quedar después más tiempo, pero si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarme. Con respecto a la deforestación, mostrarles algunas imágenes. Esto es un parque nacional en Colombia. Esto es en 2017, empezamos a ver algunas áreas que están siendo deforestadas.
Ya estamos viendo acá algunos cultivos, probablemente pasturas. En 2018, en 2020 ya el área esta crece, 2021 crece más. Lo que quiero mostrar acá es que para nosotros es muy fácil ver áreas deforestadas, y no solamente fácil para nosotros, es fácil para cualquiera que tiene estos datos. Y vamos a hablar de eso, cuán fácil es mirar las áreas deforestadas, no porque en agricultura estemos preocupados por mirar las áreas deforestadas, sino porque muchas veces nuestras plantaciones están ubicadas en áreas deforestadas y es bueno que nosotros lo sepamos. Ahora, en realidad, cuando vamos a ver en América Latina, de dónde viene, cuál es el principal causante de áreas deforestadas, mayormente son, digamos, las áreas, los bosques se convierten primero a pasturas para lo que es alimentación animal. Hay un poco de soja, que no es el caso mayormente del área en la que estamos hablando, sí de lo que es norte de Brasil. Otros cereales, como puede ser sorgo, maíz, y un poco de plantaciones forestales y de otros productos. Lo que quiero decir acá es que en general la agricultura tropical digamos de cultivos, ¿no? de producción animal, no es tan responsable de ser directamente responsable de convertir ecosistemas naturales en ecosistemas agrícolas. Ahora, un par de trabajos que me gustaba, tenía ganas de compartir. Palma de aceite, en todo el mundo estamos viendo presión de los compradores para no comprar palma de aceite de plantaciones que vienen de áreas deforestadas. En América Latina tenemos palma de aceite, pero la expectativa es que crezca mucho y probablemente gran parte de ese crecimiento va a provenir de áreas deforestadas. Lo que quiero que sepan es que hay muchos compradores mirando esto y en el futuro esto se va a mirar todavía más intensivamente, entonces hay que tener cuidado. Lo otro es, palma de aceite es el caso típico, pero también en el caso de aguacates, esto es en el estado de Michoacán, en México, que produce casi el 90% de los aguacates que se exportan a Estados Unidos. Cuando uno habla con la gente de aguacates en Michoacán, ellos dicen, nosotros no deforestamos. Ahora, en este trabajo lo que pudieron hacer es reconstruir básicamente toda la cadena de valor, identificar que el 20% del área deforestada en Michoacán, el causante es la producción de aguacates. Es algo que todavía no hay nadie que no está comprando aguacates porque viene de área deforestada, pero quería generar esta conciencia porque hay gente que está empezando a ver esto. Dos reflexiones adicionales en el minuto que me queda. Una cosa que también es importante con satélites es que nos permite recuperar experimentos. Muchas veces los experimentos en el campo se olvidan o nadie recoge los resultados. Nosotros estamos mirando y sacando imágenes de todos los campos todo el tiempo, hace años. Entonces por ahí ustedes empezaron un experimento o alguien aplicó doble o se olvidó de aplicar en algún lugar, quieren volver a verlo, siempre se puede volver al pasado con satélites y hacer el análisis. Y lo otro que espero que haya quedado claro de lo que dije es que es muy importante tener registros de lo que ustedes están haciendo en el campo, porque es la única forma de generar estos modelos. Todos los modelos dependen de alguien que fue al campo y anotó lo que estaba pasando o lo vio, y si es georreferenciado, mucho mejor. Así que si pueden, dedíquenle un tiempo a establecer protocolos de recolección y almacenamiento de datos. Esto, hablé muy rápido, llegué justo. Mil gracias, les dejo acá mi contacto. No sé, Oscar, yo soy invitado, les pido perdón por haber llegado hasta el último momento, pero si quieren quedar un ratito más haciendo preguntas, yo tengo un poco de tiempo, pero voy a parar de compartir acá. Gracias, doctor Ariel, por su presentación. Bueno, les quiero recordar que como estamos un poquito sobre el tiempo, ahorita los que se tienen que ir, se pueden ir y van a recibir la presentación grabada. Y la pueden acceder en nuestro canal de YouTube. Nosotros les vamos a hacer llegar los detalles, así que no se preocupen. Vamos a responder las preguntas que nosotros tenemos aquí. Y veo que tenemos dos manos levantadas, una de Janine Acosta y la otra de Harold Montiel Ortiz. Entonces, pueden hacer las preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas para que las vayamos contestando con el doctor o con Elena. Y bueno, sin más, empecemos con la primera pregunta. Alex Hernández pregunta si hay alguna base de datos que muestra
los distintos tipos de cultivo para Centroamérica? Excelente pregunta. La base de datos, cuando yo mostré el gráfico ese de los cultivos y del área, era para el último año que está disponible, que es 2019, y yo, digamos, en mi cabeza hice uno puede elegir todos los cultivos del mundo, se llama FAO Stat. FAO es la parte de las Naciones Unidas encargada de alimentación y agricultura, y si en Google ponen FAO Stat, les va a dar una página que tiene muchísima información, y pueden segmentar por año, por rendimiento, por superficie, por cultivo, por área. Súper interesante, pueden pasarse días ahí. Entonces vayan a FAOSTAT, y después obviamente los ministerios de agricultura de cada país muchas veces también hacen sus propios reportes de escalas menores, donde uno puede ver escalas de departamento, de provincia, pero les sugiero que primero vayan a FAOSTAT. Perfecto. Entonces, Gustavo Rosal pregunta qué otros algoritmos podemos obtener con estas imágenes, enfocados específicamente en caña de azúcar. A ver, la pregunta es como muy general. Algoritmos básicamente son las reglas que aplicamos a los datos que tenemos. Con respecto a, por ahí, las aplicaciones en caña de azúcar, la verdad que son múltiples. Hay aplicaciones donde hay empresas que lo que están haciendo es ofreciendo, por ejemplo, todo va a ser imágenes satelitales. Hablamos de estimación de rendimiento, monitorear lo que sería daños de plagas, lo que sería síntomas de enfermedades. Hay mucho que es manejo de malezas. También la identificación del cultivo, saber dónde se está cultivando caña de azúcar, saber qué cultivos fueron cultivados en esa área antes de la caña. Manejo del riego, también en muchos casos la caña de azúcar se riega, y lo que hacemos con satélite, hay muchas aplicaciones para riego, pero una de las cosas que hacemos con satélite es medir esto, el índice de área foliar, y el índice de área foliar es un insumo para lo que es una ecuación de riego, así que, digamos, hacer riego mucho más eficiente, entendiendo en un cultivo cuál es el crecimiento del cultivo, lo que es fertilización, como hablamos, manejo de malezas, que es muy importante, sobre todo cuando somos un cultivo de rebrote. El manejo de malezas es muy dificultoso, y es súper importante entender dónde están las malezas, sobre todo en extensiones tan grandes. Y todo lo que es, como comenté, estimación de rendimiento y de calidad, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de azúcares. Eso es un poco de todo lo que se me ocurre ahora, pero encantado si tienen alguna necesidad particular en cultivo de azúcar, de explorarla y de conversar más. Hay muchas cosas que también no se han hecho y pueden ser necesidades. Lo que es, no hay tanto por ahí, por ejemplo, en lo que es manejo del drenaje, que es muy importante. Pero hay mucho para hacer y mucho que se puede aprender de otros cultivos también. Vale. Entonces, la siguiente pregunta creo que es para Elena y habla de... Ah, no, el doctor Ariel. ¿Cuál es el tamaño mínimo de lote que se puede estudiar con la resolución espacial de Planet? A ver, lo que llamamos el píxel, que es la unidad mínima, es 3 metros por 3 metros, o sea, son 9 metros cuadrados. Ahora, lo que uno quiere es tener más de un píxel, ¿no? O sea, y eso lo que le va a dar es, por ejemplo, una medida de NDVI para ese píxel. Ahora, lo que yo recomendaría, y sinceramente, como en muy pocos casos uno solamente cultiva 9 metros cuadrados, pero a partir de ahí, digamos, esa es la superficie mínima. Si usted viene y me dice, mira, Ariel, quiero ver plantas individuales, quiero obtener, por ejemplo, el NDVI de plantas de maíz individuales. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque cada planta de maíz en 9 metros cuadrados hay más de una planta de maíz. ¿Se entiende? Entonces, el dato agregado es de 9 metros cuadrados, y a partir de ahí, lo que sea, o sea, para arriba lo que sea. Así que esa sería la respuesta. Vale, perfecto. Entonces, Edison pregunta
Edison José Araya pregunta si tenemos algún estudio de frijol y piña que se pueda compartir enfocado en predicción de componentes de rendimiento. De frijol hay muchísimo, porque frijol también, el cultivo, la estructura del cultivo es básicamente como soja. En este caso yo sí haría una traducción o una importación de conocimiento de soja. Hay mucho también para frijol negro. Sí, podemos compartir. De estimación de rendimiento hay bastante en ese caso. Lo que se usa mucho también en lo que es soja es, o frijol es se hace una modelación, una simulación de las situaciones del cultivo con un modelo de simulación, y después lo que se hace es, se combina eso con los resultados de las imágenes satelitales. Eso por lo general genera unos muy buenos resultados. Mándenme un correo, ahí les puse mi correo, hablamos largo y tendido. Con respecto a piña, yo estuve buscando, no hay tanto. Lo que sí era un caso que a mí me tiene muy interesado en piña es, y perdón que diga piña, en Argentina le decimos ananá, son las traducciones, es todo el tema de lo que es inducción floral, ¿no? Que la inducción floral actualmente, para hacer la aplicación, lo que se hace es se va al campo, se miden, se pesan algunas plantas, y lo que yo estoy muy interesado, y si alguno tiene interés, es en empezar a ver en qué medida se puede reemplazar esta práctica con datos de imágenes satelitales, porque yo creo que se debería poder. Con respecto a la estimación de rendimiento, yo no he visto trabajos, no quiere decir que no los haya, pero si hay interés podemos analizarlo juntos. Perfecto. Gracias, doctor. Y Alexis Baules está preguntando que cuáles son las aplicaciones principales de la banda de Red Edge en agricultura. Yo diría que en general hay tres aplicaciones principales de Red Edge. La primera es la que hablamos, que es la de entender el contenido de nitrógeno de las plantas. La segunda es que Red Edge es más sensible cuando tenemos canopeos densos, con lo cual, por ejemplo, si yo les muestro una imagen de NDVI en un cultivo de maíz en estados avanzados, en lo que sería, no sé, floración, es muy probable que el campo, en todo un campo, el valor de NDVI sea 0.8, digamos, es muy alto, y no veo diferencias. ¿Por qué? Porque se satura en índice de área foliar cerca de 3. Ahora, si yo uso un indicador que tiene Red Edge, por lo general esos indicadores nos permiten entender un poco la variabilidad, inclusive no se saturan tanto, entonces inclusive en situaciones de cultivos más maduros o con un canopeo más denso, que es típico de cultivos tropicales, podemos ver variabilidad ahí. La otra no tiene nada que ver con agricultura, pero me gustaría comentarla, que tiene que ver con calidad de agua, que es algo que no hablamos, pero muchas veces toca agricultura. Yo en una vida anterior trabajaba en acuicultura, en cría de peces. Los satélites también se pueden usar para mirar la calidad del agua y entender propiedades del agua. Y la banda de Red Edge se puede utilizar muchas veces como un proxy, como le decimos, para lo que es turbidez del agua. Que turbidez del agua tiene que ver con sólidos disueltos suspendidos. Entonces, esos serían las tres principales casos de uso: nitrógeno, estimación de biomasa aérea, digamos, en canopeos densos, y calidad de agua. Perfecto. Y veo que aquí tenemos una pregunta que Elena quisiera contestar, de Gustavo Rosal, que, que pregunta, sabemos que Planet tiene periodo de visita diario y muy buena resolución. ¿Qué otras ventajas nos pueden mencionar? Sí, hola. Sí, gracias por tu pregunta, Gustavo. Una de las ventajas que también tenemos es la creación de nuestros mosaicos, los base maps. Esto es algo bastante importante porque podemos tener áreas ya mosaiqueadas con una periodicidad de una semana, un mes, y estoy hablando de áreas muy grandes. Entonces creo que esa es una ventaja muy importante a la cual se le puede sacar bastante provecho. También quiero mencionar que nuestra nueva constelación de satélites
que ya va a estar, se va a liberar durante este año, ya todos ustedes podrán tener acceso a las 8 bandas. Creo que es algo muy importante con aplicaciones para lo que ustedes están haciendo en la parte de agricultura. Perfecto, Elena. Bueno, como veo que ya hemos pasado un poco más del tiempo previsto, vamos a cortar aquí. Cualquier pregunta que tengan, nos la pueden hacer llegar. Este es mi correo, como ven en pantalla, oscar.andres@gesolutionsconsulting.com. El doctor Ariel también compartió su correo y Elena creo que también lo compartió. De todas maneras, les vamos a hacer llegar un correo posterior al cierre de este webinar, donde tengan todos nuestros correos y nos puedan contactar con cualquier pregunta que tengan. Siempre a la orden. Sí, yo quería comentarles también que nos pueden seguir en LinkedIn. Normalmente estamos haciendo publicaciones de temas muy interesantes, casi todos dirigidos a la parte de agricultura, y creo que es una buena herramienta también para estar conectados con nosotros. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar aquí. Muchas gracias por participar, por asistir. Le estaremos haciendo llegar la presentación posteriormente y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.